Hola, ¿cómo están? Solamente estaba acomodando un poquito esto. Creo que he logrado conectarme. Voy a esperarme unos minutos, este, para que puedan llegar a conectarse algunas mamis y empezar como la plática. Ya veo que se están conectando. Mil gracias. Vamos a esperarnos un minutito pequeñito y empezamos. Ya vi que se conectaron un poquito más, perfecto, creo que ya es momento de empezar para aprovechar todo el tiempo que tenemos determinado en nuestra plática. Me presento con ustedes, mi nombre es Karen Sandoval, soy licenciada en nutrición y educadora en lactancia en la marca Medela. Y primero que nada quiero empezar agradeciendo a Mamá Oxitocina porque nos brindó el apoyo y hacer como este puente para poder dar esta plática y que haya sido invitada. De verdad les doy muchas gracias por este evento que está súper bien. Nada más que se me movió esto, perdónenme, es el Facebook. Muchísimas gracias por todo. Pues vamos empezando. Como saben, nuestra plática se llama ¿Cómo almacenar tu leche eficazmente? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta plática en un resumen? Más que nada es todas las pautas necesarias para poder desde almacenar, utilizar, como calentar la leche, guardarla, etcétera, que son dudas muy comunes que llegamos a tener varias mamis. Entonces aquí vamos a ver un poco, vamos a ir platicando un poquito cómo hacemos esto. Les agradecería si tienen alguna duda, no se preocupen, me lo pueden escribir aquí por los comentarios. No soy tan multitask como esperamos, pero voy a intentar verlos y si no al final dejaré un espacio para ir leyendo esas preguntas y poderlas ayudar. Si veo alguna que sé que voy a hablar en los próximos minutos, se lo haré saber, pero muchísimas gracias por su atención, ¿va? Entonces vámonos a lo primero. Es importante mencionar que la leche humana es específica para cada especie y se adapta para las necesidades de su bebé y de la madre en cantidad y composición. Eso es muy importante, hay que saber qué tema o qué recurso tan valioso es la leche materna, porque como ustedes lo han visto seguramente en las demás pláticas, se adapta completamente a las necesidades de su bebé. ¿Qué es lo que vamos a ver en manipulación y conservación de la leche? Lo primero, es importante saber, o la primera pregunta que todos nos hacen es, ¿cuál es la temperatura adecuada de la leche? Ok, cuando yo le doy pecho a mi bebé, pues no hay ningún problema, yo lo hago padrísimo, no me preocupo por nada, simplemente para que no me lastime y que mi bebé coma muy bien. Pero cuando yo ya realicé una extracción o yo ya tengo una botella de almacenamiento con la leche, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Cómo dejar esa leche a la temperatura ideal? Una de las respuestas es a la temperatura de tu cuerpo. Eso es súper importante. Nunca hemos visto una mamá que extraiga su leche o tenga sus pechos de frente de muestra un bien. Nunca lo hemos visto. Siempre hemos visto que la leche sale a la temperatura corporal del cuerpo de la mamá y esto nos va a ayudar a que eso pueda mantener la bioactividad de los componentes más delicados, que nos va a ayudar a tener varios beneficios en los niños pretérmino, en este caso prematuros, o niños a término. Entonces eso es muy importante. Si nosotros manejamos otro tipo de temperaturas en la leche materna, eso podría provocar pérdida de componentes que vamos a ver en un momento. Vamos a imaginar que tenemos un termómetro y a mayor exposición digamos que de temperatura suba, aumentamos el riesgo de una contaminación o de crecimiento de colonias bacterianas. Ojo, la leche materna tiene varios componentes que nos ayudan a evitar que se eche a perder tan fácil, que se proteja a ella misma como también proteger a nuestro bebé, pero aún así si contraemos constantemente nuestra leche materna a temperaturas digamos que altas, podemos hacer un proceso de mayores como flora bacteriana, pero no positiva, sino negativa, o colonias o mayores digamos que bacterias en esa leche. Entonces lo que menos queremos que ocurra es eso.
¿Qué pasaría si nosotros bajamos entonces la temperatura? A mayor temperatura baja o donde no se esté calentando, pero se mantenga a temperatura ambiente más del tiempo ideal, lo vamos a ver a futuro en la presentación, no se preocupen, vamos a ver que se pierden componentes importantes en la leche. Entonces, por eso es muy importante tenerla en una manipulación y conservación adecuada que vamos a estar viendo constantemente, ¿va? Eso es súper importante. ¿Qué es lo siguiente que ustedes tienen que saber? ¿Cuáles son los recipientes ideales o qué tengo yo que tener en casa para almacenar mi leche correctamente y poder mantener todos esos componentes que estamos hablando ahorita en la plática o en el en vivo? Primero, lo que comúnmente no pedimos que se maneje es algo que tenga un residuo de polietileno o bisfenol A. Ya ven que todas las etiquetas vienen libre de BPA, libre de BPA. El BPA es como un componente que puede estar en el plástico y al ver cambio de temperaturas puede, digamos que soltar ese componente y se puede ingresar al alimento o a la leche. Y eso puede causar algunos problemas a futuro en los bebés, como distorsiones endocrinas, es un ejemplo. Por eso pedimos que todas las cosas que tengan contacto con el alimento del bebé o con el bebé directamente, tienen que ser libre de BPA. Entonces, cuando busquemos nosotros alguna botella de almacenamiento o bolsa de almacenamiento para empezar a crear banquito de leche, es un ejemplo, entonces necesitamos que no tenga ni polietileno ni bisfenol A, ¿va? Muchas gracias, Esme Tolentino, un saludo a Mima Tribu. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en polietileno y bisfenol A? Cuando tenemos eso, ayuda a que se pierdan las propiedades inmunológicas de la leche. ¿Qué es esto? Estas propiedades inmunológicas varían desde macrófagos, leucocitos, las famosísimas inmunoglobulinas, que existen varias, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina E. Sé que es demasiado término, pero lo que nos tenemos que enfocar es que toda esa línea que he mencionado y más ayuda a que nuestro bebé esté completamente al 100 en su sistema inmune. Ustedes desde que estaban embarazadas y tenían a su bebé en su pancita, digamos que le daban una prueba de su sistema inmune a su bebé. Todos esos años de experiencia que hemos adquirido, ustedes lo han dejado, pero cuando nace ese bebé, él también tiene que empezar a desarrollar ese sistema inmune. Y adivinen quién lo ayuda a hacer: la leche materna, con todas esas propiedades que les menciono. Entonces, si utilizamos, digamos que botellas o bolsitas de almacenamiento donde no tienen como no están libres de BPA, y polietileno, entonces podríamos ver esa disminución inmunológica. Entonces, todo el trabajo previo que estamos haciendo en la extracción, en cuidar las temperaturas, traerla en una hielerita, etcétera, se está viniendo un poquito abajo con el recipiente cuando no es adecuado, ¿va? ¿Qué es lo que vamos también a ver? Hay otro tipo de ingredientes que existen en las bolsas o botellas. Por ejemplo, tenemos el Pyrex y el polipropileno, que son botellas de plástico normales. Un ejemplo son, no voy a decir marcas porque no vamos a hacerle publicidad, pero que podríamos, no sé, tenemos una botellita de mayonesa pequeña y dije, pues ahí voy a guardar la leche y la voy a meter al refri y la voy a congelar. Es súper importante saber que hay que ver qué contenido tiene ese plástico. Lo más probable es que contenga el polipropileno y el Pyrex. Y ese nos va a ayudar que en un rango de 24 horas disminuya, por ejemplo, la lactoferrina. La lactoferrina es un componente encargado de absorber en su mayor cantidad el hierro para el cuerpo de su bebé. Digamos ustedes que cuando estuvieron en su parto, no importa si fue parto natural o cesárea, el cuerpo prepara un shot de hierro que va a dejar instalado en el cordón umbilical, por eso el cordón tardío, el corte del cordón tardío, ¿va? Entonces ese shot va a pasar completamente a su bebé y esos 6 meses va a durar. Los primeros 6 meses de lactancia, porque después vamos a pasar a la alimentación complementaria. Entonces, si en estos 6 meses empezamos a almacenar la leche y empezamos a hacer todo este proceso y ponemos una botella de Pyrex o polipropileno, entonces ahí podremos lograr reducir esa lactoferrina y aunque existe ese shot de hierro, no va a poder absorberlo al 100% porque nos falta ese componente que ha ido disminuyendo en esa parte por el almacenamiento, ya sea en bolsa o botella del ejemplo que di. Aparte, hace que aumenten macrófagos, neutrófilos y linfocitos. Esta es una línea blanca llamada pues la línea blanca del sistema inmune. Esta nos ayuda, si se fijan, alguien se enferma y ¿qué es lo que hacemos? Nos sacan sangre y entonces ¿qué decimos?
trae los leucocitos altos. Eso significa que hay un proceso infeccioso. Entonces, esto puede estar sucediendo en la leche. Muchos saludos, Mima Tribu, desde Salamanca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratar de evitar el Pylex y el polipropileno. El siguiente como plástico o componente que nos puede afectar a la biodiversidad o a la composición real de la leche es el polietileno. Volteo porque no me lo sé de memoria, sí, son súper trabalenguas de pensar, pero polietileno. El polietileno nos va a ayudar a disminuir todos los que son la inmunoglobulina E y A que les mencionaba. Existen bacterias en nuestra leche, es normal que existan y tiene que haber porque todo nuestro cuerpo es bacterias en su gran mayoría, pero de repente se pueden salir de control y ya no puede ser positivo. Entonces notamos que con este tipo de componente polietileno, la Escherichia coli tiende a aumentar, ¿va? Entonces eso es muy importante que tratemos de evitarlo porque eso puede provocar algún riesgo de infección. Más aparte, también logra hacer lo mismo, aumenta la línea blanca que les había mencionado anteriormente con el Pyrex y propileno, y eso puede llevar a mayores indicios como si fuera una posible infección. Y eso es por los componentes de la leche. Lo ideal es que esa leche entre al cuerpo de su bebé con las bacterias que he mencionado y también pueda poblar, su flora bacteriana correctamente. Entonces, si eso sucede, todo está perfecto, la microbiota intestinal de su bebé está en perfectas condiciones y cuando nosotros usamos este tipo de componentes que he hablado, se empieza a alterar en la composición de la leche. Entonces, en todos los niveles y la leche ya no se mejor que cualquier otra opción. Eso es con muchísimo mencionar. A pesar de perder ciertas propiedades por un mal manejo de la leche, sigue siendo una mejor opción. Siempre, nadie la va a comparar, pero hay que tratar que si estamos haciendo todo esto, como un comentario que decía una mami que alcancé a ver ahí, si estamos haciendo todo este esfuerzo por extraer, hacer todo el proceso, que se mantenga esa composición en su mayor cantidad. Eso es muy importante. Después tenemos el acero. Algunas mamis de repente nos preguntan alguna botellita en el que contenga o una tapadera de acero o sea completamente de acero. Ahí yo recomendaría que no se usara porque disminuye el recuento celular que pueda tener esa leche materna extraída y la viabilidad celular. ¿Qué es esto? Dentro de las composiciones de ciertos líquidos, un ejemplo de la leche materna, existen viabilidades para que las células puedan hacer cada uno de sus procesos. Con el acero, digamos que rompemos ese patrón para nosotros dejar esa leche que haga los procesos necesarios en el cuerpo del bebé como alimento, más aparte como vínculo, nutrientes, sistema inmune, etc. Entonces, por eso es muy importante, por así decirlo, usar componentes libres de acero, Pyrex, polipropileno, polietileno, bisfenol A, entonces como los estuvimos mencionando. O igual ojalá los puedan anotar por este mismo motivo. Por ejemplo, a veces me tocó preguntitas, estuve un tiempo yo trabajando en el banco de leche, entonces las mamás de repente decían, oye, ¿se puede utilizar pues sí, vasito de muestra de orina? Se usa mucho para poder utilizar ahí el almacenamiento de la leche. Lo ideal es que no sea así. ¿Por qué? Porque ese tipo de componentes que tiene ese plastiquito está diseñado para así almacenar el líquido, pero no para mantener sus propiedades, y tiende a quedarse parte de la grasa o los componentes de ella en el plástico de esa botellita porque es poroso y se tiende a absorber. Entonces van a ver menor cantidad calórica en esa leche o menor cantidad de grasa por esa botella. Entonces eso es súper importante. Aquí Alejandra Viche me dice que quiere comenzar su banco de leche, pero se confunde mucho al calentarla. Ahorita vamos a ver el proceso de calentamientos y eso para que no te preocupes, Alejandra, porque sí es algo pues sí es como un tema muy recurrente porque nadie te cuenta cómo hacerlo. Entonces no es muy igual que cocinar algo y calentarlo en un microondas, por ejemplo, que aquí vamos a ver las pautas de cómo son. Entonces vamos en la parte de componentes. Estos son los componentes que no vamos a utilizar por nada del mundo, ¿va? ¿Qué nutrientes son esenciales de los que les he hablado? Primero están las vitaminas y minerales, que por ejemplo en estas, un dato curioso es que en un proceso de pasteurización, como por ejemplo lo hace un banco de leche para poder entregar esa lechita a un bebé prematuro, tiende a perderse ciertas propiedades. Ojo, hablando de esto, no quiero desalentar el tema de
de donación. A pesar de eso, sigue siendo una mejor opción, a pesar de algunas, digamos que pérdidas de propiedades en la pasteurización de la leche, sigue siendo una mejor opción que algún suplemento de otra marca, ¿va? Eso es súper importante. Entonces tienden a perderse algunas vitaminas como la A, la B12, la B2, la E, la vitamina BC, B6, perdón, etcétera. Tienden a perderse y por lo tanto, si nosotros al calentar nuestra leche la calentamos un poquito de más, entonces podríamos ver que se pierden estas vitaminas. A lo mejor algunas de ustedes son nutriólogas aquí o han escuchado o han ido con alguien. ¿Y qué es lo que veríamos? Que las vitaminas se dividen en dos puntos, liposolubles e hidrosolubles. Ambas pueden perder su composición con un sobrecalentamiento. Por ejemplo, ¿cuáles son las liposolubles? La A, la D, la E y la K. El restante, que son todo el complejo que viene B, ese es hidrosoluble. Eso es súper importante. Entonces, si nosotros tenemos un cambio de temperatura, vamos a perder ciertas vitaminas y minerales que son esenciales para el desarrollo de nuestros bebés. ¿Qué otro nutriente hay que cuidar mucho? Las inmunoglobulinas que les hablaba desde el Pyrex, polipropileno, etc. ¿Cuáles son estas? La famosísima inmunoglobulina A o IgA. Sé que algunas veces dicen, ay, está muy técnica esta situación. La IgA es encargada de ser como el precursor o el líder del sistema inmune de su bebé. Eso es súper importante. Entonces, la IgA es el líder. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. No nos hemos enfermado, pero tenemos que hacer esto para que nuestro sistema inmune, si algo pasa, digamos que lo podamos solucionar más fácil. Es como una empresa y ese es el director de la empresa, la IgA. Después tenemos la IgG y la IgM, que tienen otro tipo de propiedades, pero que cuando tiende a pasar la temperatura a 25 grados, por ejemplo, la IgGM tiende a desaparecer. Entonces es muy importante tratar de evitar como constantemente hacer cambios de temperaturas. Aquí veo otra preguntita de Evelyn Casarín. Mi hija tiene 26 meses, en 2 meses me ausentaré una semana. Nunca he hecho de banco de leche, ¿aún se puede? Sí, efectivamente. No es tan de mi tema, el tema de cuánto tiempo tienes que hacer el banco de leche, pero puedo responder tu pregunta sin ningún problema. Lo ideal es que se empiece 15 días antes o un mes de la ausencia, pero esto va a ser como un regreso al trabajo completo. Entonces, si tú solamente te vas a ausentar una semana, es importante que empieces casi desde ya 2 meses, porque tienes que crear un stock amplio para esa ausencia. No porque vas a hacer presión, sino porque si empiezas con un buen tiempo, puedes seguir disfrutando de la lactancia, de la libre demanda, amamantar a tu bebé, pero también puedes seguir haciendo de repente alguna extracción como por día. Y esa lechita irla almacenando. Ahorita les voy a explicar cómo se revuelven en las temperaturas. Pero que puedas almacenarla, etiquetarla, ahorita vamos a ver ese proceso, e irla guardando, y así la persona que va a estar presente cuidando a tu bebé pueda entregar esas tomas de leche como tú y el cuidador lo decidan, ¿va? Súper importante, pero esa es mi recomendación. Que si puedes empezar desde ya para no estresarte, eso sí sería súper importante, ¿ok? ¿Qué otro nutriente tenemos que cuidar muchísimo? Las enzimas. Las enzimas, su trabajo es ser una llave súper importante para crear otros procesos naturales en nuestro cuerpo. Por ejemplo, digestión. Hay varias enzimas que vienen para poder digerir mejor la leche dentro de esa leche, y que esa llavecita entra como a la célula o al proceso donde se basa en alguna parte del cuerpo, como microbiota, como mucosa, etcétera, y abre con esa llave y deja hacer el paso de ese proceso de asimilar algún ácido graso o algo por el estilo. Entonces, ¿cuál es la principal enzima que cuidamos en la leche materna? La lipasa. Esa lipasa a temperaturas mayores de 40 grados, que se dan fácilmente en una leche calientita, tiende a disminuir, se desactiva con el calor. Eso es muy importante. El calor llega y ¡pum!, la desaparece en gran parte. Entonces es súper importante cuidar eso, por eso no el exceso de temperatura. Hablamos que una temperatura corporal es aproximadamente de 34 a 37 grados aproximadamente. Eso es lo ideal en una leche. ¿Qué pasa si queda la lechita más fría que eso? Absolutamente nada. Simplemente se va a entregar un poquito más fresca y vamos a perder menor incidencia de propiedades. Eso es súper importante. El último que les quería mencionar que podríamos perder son las famosísimas proteínas. La leche materna también tiene un rico shot de proteínas esenciales para el desarrollo de su bebé. Entonces, ¿qué pasa con una proteína? Una proteína en calor
tiende a separarse o romperse o desactivarse. Entonces por eso tratamos de no ejercer tanto calor para evitar que nosotros podamos romper esas cadenas de una proteína es un péptido, cadenas de péptidos que nos formen una proteína. Si lo hacemos, pierde un poco de esa funcionalidad de la que estamos hablando, ¿va? Eso es súper. Son sensibles 40 a 40 grados centígrados por 30 minutos, que esto puede ser raro, pero lo tengo que mencionar, podrían perderse en su gran cantidad. Eso es muy importante. A una leche materna a 25 grados por 24 horas sería casi inexistente de proteínas, y 25 grados en 48 horas también sería una pérdida del 89% de todas las proteínas que puedan existir en su leche. Entonces es muy importante que estamos viendo que el calor en exceso nos está haciendo muchas pérdidas. Muchas gracias Cancún por conectarte a Chicas Cenicero. Después tenemos qué es lo que necesitamos para iniciar a conservar y manipular la leche. Ok, ya sabemos las temperaturas que no debemos de utilizar y la que sí debemos de utilizar, temperatura corporal. Ok, ya sabemos qué componentes en nuestras botellas de almacenamiento o bolsitas no debemos de utilizar. Entonces ahora, ¿cuáles son los pasos para hacerlo? Lavarse las manos antes y después de extraer la leche, sobre todo ahora que estamos viviendo como sociedad una situación un poquito complicada con el tema del COVID. En lo que esto mejora o aprendemos a vivir con él, es importante lavarnos las manos antes de realizar alguna extracción, ya sea con extractor eléctrico o manual, y finalizando para vaciar nuestra lechita, algún refractario, como les decía, indicado para almacenar leche materna, si es necesario volverlo a hacer, porque si tocamos otras cosas podemos contaminar, por así decirlo. Tengo otra preguntita de Georgie's Gumrod que dice, ¿es posible calentar en microondas y cuál es la forma correcta? Voy a hablar de eso en unos minutitos, no te preocupes Georgie's, pero te puedo ir asegurando o adelantando un poquito que microondas no es la opción correcta, ¿no? Pero no te preocupes, ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es nuestro segundo punto? Usar recipientes adecuados, que es lo que estamos repitiendo. Congelar lo antes posible la leche. ¿Qué es esto? Vamos a poner un ejemplo de una mamá. Vamos a pensar que yo me saqué mi leche y regreso al trabajo. Entonces estoy empezando un mes antes con mi banco de leche, como estamos viendo los ejemplos aquí. Si yo sé que esa leche no la voy a usar inmediatamente, sino que la voy a usar en esa fecha en la que yo estoy y mi ideal es regresar a trabajar, sabemos que entonces no es necesario dejarla en refrigeración. Debemos pasarnos a la parte de congelación directa. Eso es muy importante, ¿va? ¿Por qué? Porque mientras más tiempo dejemos en una refrigeración que se mantengan sus propiedades, o digamos que haya un tiempo de temperatura como lo veíamos en mis comentarios pasados, tienden con el tiempo a pasar a perderse proteínas, perderse enzimas, etc. Entonces yo ya sé que no lo voy a utilizar ahorita, almaceno en una botella o bolsa de almacenamiento entre 3 a 4 onzas. ¿Por qué les menciono que no las 6, por ejemplo, de esta bolsita de almacenamiento que tiene capacidad, o las 5 que tiene 5 onzas, que son 150 mililitros? ¿Por qué no hacerlo y llenarlo? Porque un bebé del primer mes al sexto mes en realidad consume la misma cantidad de leche. Lo que cambia es la composición de esta. Eso es súper importante. Se adapta a las necesidades de su bebé 1 mes, 2 meses, 3 meses, etc. Entonces nosotros no necesitamos atiborrar mayor cantidad de leche, porque sus pechos no van a aumentar la producción, van a mantener la que ya se hizo durante el primer mes de lactancia, haciendo el cambio de composición adecuado. Eso es súper importante. Entonces, por eso lo ideal es crear bolsitas entre 3 a 4 onzas para evitar poner poquita leche y que haya un gran desperdicio de botellas, o muy poca leche en un espacio muy grande en el refri o congelador, y en las bolsitas también, para evitar que esto sea pues de un solo uso. Ahorita les voy a explicar eso, pero que sea un desperdicio o haya menor espacio para mayores cantidades de leche, y que a la hora de descongelar y calentar se tenga que hacer por partes o revolver a completar, sino que sea como una toma más ideal para sus bebés. Eso es muy importante, ¿va? Es importante mencionarles, me voy a adelantar un poquito a cómo tenía esperada hacer la plática, cuál es la temperatura ideal en un refrigerador.
Por ejemplo, debe de estar aproximadamente entre 5 a 6 días como máximo. Aquí lo voy a tener para nada más tenerlo como muy bien. De 5 a 6 días aproximadamente. Y esa temperatura en su refrigerador, para que no haya ningún problema, debe de ser a 4 grados centígrados. Si en esos días no la van a usar, lo que estábamos platicando, hay que subirla al congelador. En el congelador nos puede durar de 6 a 9 meses. ¿Qué depende en este rango de 6 a 9? 6 meses va a ser cuando tú no tienes un congelador exclusivo para tu leche. Es importante hacer un espacio en tu congelador donde coloques las bolsas o botellas fuera de estar revuelto entre carne congelada, frutas, verduras congeladas, comidas preparadas congeladas, etc. Debe de estar en un espacio aparte. Yo les recomiendo un topper en donde puedan colocar o bandejas, botellas o bolsitas, por así decirlo. Incluso Medela tiene una bandeja especial para congelar o refrigerar, o puede ser un topper. No se preocupen, ¿va? Pero eso es muy importante. Les puede durar esa leche 9 meses cuando tenemos un congelador exclusivo para nuestra leche materna. Eso es súper importante, ¿va? ¿Cuál es la temperatura ideal de un congelador? Menos 18 grados centígrados, ¿va? Entonces, mientras ese tiempo se mantenga así, ustedes tienen para utilizar ese banco de leche. ¿Qué pasa, Karen, si acabo de extraer mi leche y no puedo meterla ahorita al refri, no puedo meterla ahorita al congelador? Puede durar un tiempo a temperatura ambiente. ¿Cuánto tiempo debe de durar a temperatura ambiente? Digámoslo que de 4 a 6 horas, pero de repente el cambio, por ejemplo, en clima aquí en Guadalajara ha cambiado. Entonces yo les recomendaría que sea el promedio, entre 5 horas, 4 horas, más tirándole para ese lado, y que no le dé directamente el sol, a una temperatura de 16 a 25 grados centígrados. Hemos estado a más de 25 grados, como a 30, entonces ahí yo les recomendaría que fueran aproximadamente 2 a 3 horas como máximo, y buscar entonces, si no se puede en ese tiempo meter al refrigerador o congelador, una hielera. Eso es súper importante. Medela tiene una hielera especial que ayuda a mantener la leche materna aquí en 15 grados durante 24 horas. Eso es súper importante. La hielera que escojan o el elemento refrigerante, etcétera, debe de poder mantener esa leche a 15 grados. Mientras la mantenga, va a estar en perfectas condiciones. Pero si empieza a aumentar la temperatura, es importante saber que debemos irnos a congelador o a refrigeración rápidamente. Ojo, estas temperaturas y fechas para manipulación y conservación de la leche lo hablo para niños a términos sanos. Con niños que se encuentran prematuros o en alguna unidad de cuidados intensivos neonatales, son diferentes las pautas de manipulación y conservación. Eso es bien importante. Si alguien de aquí fuera el caso, es importante tener una asesora de lactancia o consultora en lactancia certificada que los apoye con esas nuevas reglas, porque ahí en ese tipo de situaciones las reglas cambian un poquito. Entonces eso es súper importante, ¿va? Espero que con las temperaturas vayamos súper bien. ¿Ok? Estábamos en lo del almacenamiento, botellas, etcétera. Ya que tenemos almacenada esa leche con las onzas que yo les menciono y las temperaturas que ya estamos conscientes de cómo lo vamos a hacer, es importante etiquetar la botella o la bolsa. Ustedes pueden mandar a hacer o hacer una propia etiqueta con alguna cinta como masking y podérsela colocar a alguna botella. Comúnmente las bolsitas de almacenamiento de leche materna tienen una parte para poder etiquetar. ¿Qué es lo que vamos a etiquetar siempre? El nombre del bebé. A veces si me dicen, ay Karen, pero pues si nada más son leches de un bebé, es mi primer bebé. Sí, pero hay que tenerlo en cuenta que de repente podemos tener algunas otras cosas que pareciera leche materna también, y es importante para un cuidador, a veces incluso papá, los papás pues sabemos que no tienen la lógica de repente como nosotros, no todos, pero es como, pues yo lo veo blanco y así, pues supongo que es la leche del bebé, la voy a agarrar del congelador. O algún cuidador, niñera, que no está tan relacionado con el área de lactancia como tu mamá, que reconoces tu leche a 1 kilómetro de distancia, ellos no. Entonces es importante que esté etiquetada con el nombre de tu bebé, y más si va a una guardería. Sabemos que todo puede suceder y no podemos desperdiciar ni una gota de leche porque entonces es importante por eso realizar ese etiquetado con el nombre del bebé. También les recomiendo crear un aproximado.
o poner el aproximado de leche materna. ¿Por qué? En las botellas es muy fácil meter la leche, vaciarla, y si son 2 onzas, por ejemplo, 3 o 4 como lo mencionamos, que aquí es como el 4 me parece, pues aquí tenemos la marca de volumen fácil. Pero ojo, ¿qué pasa con las bolsitas de almacenamiento? Tiende a cambiar ahí la proporción y no es tan exacta, aunque tenga la medición es para indicarte cuántas onzas caben. Pero si yo, por ejemplo, le pongo las 3-4 onzas, se puede elevar el contenido hasta acá. Eso es súper, súper, súper importante. Entonces ahí ya no tenemos idea si eran 3, eran 4, 3,5, menos, más. ¿Qué está sucediendo en esa parte? Entonces vamos a poner el aproximado o la cantidad real que son, un ejemplo, 4 onzas, para hasta nosotros tener nuestro conteo de leche materna lo más real posible. Esto es como un inventario, porque también vale oro nuestro inventario, ¿ok? Después de eso, lo ideal es que se ponga la hora de la extracción y la fecha de esta. ¿Por qué viene esta pregunta? Porque ahí va uno de los tips. ¿Qué pasa si yo extraigo y saqué 2 onzas en ambos pechos? Que es algo buenísimo, no es una baja producción, todo está súper bien. Pero pues Karen en su plática dijo que eran 3-4 onzas. Entonces, ¿qué hago? Esa leche extraída la podemos vaciar a alguna botella del extractor que tenga tapadera hermética para un sellado correcto y no se contamine del refri, por ejemplo, y evitar alguna volcadura y perder esa leche, accidentes, etcétera. La colocamos en el refri y la dejamos ahí hasta que realicemos la otra extracción que estamos haciendo. Si realizamos otra extracción, pues vamos a pensar, no, pues me salieron ahora otra vez 2 onzas. Perfecto, esa leche volvemos a almacenarla igual con el cierre, con la tapadera hermética, la metemos al refri y las dejamos unas horas para que estén a la misma temperatura ambas botellas. Cuando estén a la misma temperatura, vamos a revolver la botella con la otra completamente, vamos a girar suavemente porque la leche materna no se bate, sino que se gira suavemente para poder unificar los nutrientes, sobre todo el de la grasa que se tiende a separar del agua y la lactosa que contiene la leche. Entonces eso es muy importante, ya que se revuelve, vamos a ponerle la fecha de la más viejita. Si eso yo lo hice un lunes y un martes, entonces mi leche va a ser del día lunes a la hora que me extraje el día lunes. Leche más antigua, ¿va? Ojalá haya sido clara y no las haya revuelto, porque de repente tanta información y las puedo revolver. Entonces es muy importante. Se puede, lo ideal es que se pueda revolver leches de hasta 3 días. Eso es súper, súper importante porque es la duda del millón de muchas mamás. Sí lo podemos hacer así y con los recipientes adecuados. Después es descongelar la leche más antigua que tengamos. Esto es como un sistema llamado PES. Primeras entradas, primeras salidas. Primero lo más viejo para empezar a dejar lo más nuevo recorriéndose. Es lo mismo en un supermercado. Si ustedes se paran enfrente, por ejemplo, de los enlatados, vamos a pensar enlatado de chiles, y ustedes toman la primera lata que está en el aparador, siempre va a ser la que tenga más seguido su caducidad más cerca. Pero si ustedes meten la mano hasta atrás, ojo, esto no es un tip para que lo hagan, pero bueno, su mano hasta atrás y sacan esa lata, van a notar que esa es de meses posteriores la caducidad. Así debe de ser el de almacén. Ahí está, perdón, me fui por un momento, no se preocupen, voy a empezar desde donde me quedé. Lo de la lata hasta atrás, lo ideal es por eso usar las leches más viejitas de las más nuevas, por así decirlo. Y esto nos va a ayudar a llevar un movimiento correcto de la caducidad de nuestra leche y evitar que queden leches rezagadas sin que nos dimos cuenta y estén a punto de no caducar, pero sí de no estar dentro del rango ideal para la entrega de su bebé y que ustedes no se encuentren tranquilas haciéndolo. Eso es bien importante. ¿Qué sucedería si ustedes notan que ya una leche está a punto de, no sé, de caducar dentro de nuestra tabla de conservación y manipulación y no la van a usar inmediatamente? Es importante que no me la tiren. Si su bebé está listo para ya la alimentación, por ejemplo, complementaria, hagan paletitas de leche materna. A su papilla o a una preparación, póngale leche materna. Póngansela como mascarillas que tienen nutrientes, células madre que nos van a ayudar a que el cutis nos quede más bonito, etcétera. Lo que tengan que hacer, pero es oro. Vamos a tratar de no deshacernos de ella, ¿va? Eso es muy importante. Hasta aquí ya creo que no debe de haber ninguna duda con la conservación y todo ese proceso. Sí me gustaría explicarles un poquito cuáles son los kits que nosotros manejamos,
pero voy a ir corriendo para que tengamos una mejor información y dejamos eso al final, ¿ok? Ya sabemos cómo hacerlo. Saludos, aquí yo les mando a todas. Muchos saludos. Monse, muchísimas gracias por ponerme que va todo muy bien, porque de repente no ver la cara de las personas, no ver sus reacciones, para mí es como, ¿y si les gusta o no les gusta? Pero muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con la descongelación? La pregunta que me hacía, por ejemplo, Yoyis, que era de, bueno, ya tengo mi leche, ya hice todo con las temperaturas, mi botellita, todo padrísimo, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Lo ideal es descongelar esa leche en refrigerador. ¿Qué es esto? Muchas veces pasa que sacamos directamente la leche congelada del congelador y es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? La tengo que usar ya, y entonces ponemos agua muy caliente o el chorro caliente de agua y estamos moviéndola así. No es lo ideal, no es lo peor del mundo, eso es súper importante, no se sientan mal, pero lo ideal es que llevemos un control. Si yo sé que al día siguiente voy a usar esa leche, entonces lo ideal sería sacarla por la noche, para que en la noche, mientras todos descansamos y dormimos, dentro de lo que podemos con los bebés, se vaya descongelando esa leche, por así decirlo. Y lo ideal es que, ¿cómo sabemos que esa leche ya está descongelada? Porque también esa pregunta me hacen, ok, pues ya la dejé ahí. Y entonces, ¿cómo sé que ya está lista o me tengo que esperar más en el refri o todo? Mil gracias a todas por ponerme que todo muy bien. O si hacemos algo así, ¿cómo? Lo ideal es que esa leche ya no tenga ligeros cristales, esté completamente de estado sólido a líquido. Esas son las dos pautas importantes a tener para que ustedes digan, ok, mi leche está totalmente descongelada en el refrigerador. Esos cambios tan no bruscos, porque de repente también lo saco del conge y lo dejo a temperatura ambiente. Recuerden que entre más calor, mayor pérdida de propiedades. Si lo bajamos al refri, que si hay una pérdida de temperatura pero no es tan abrupta, podemos conservar la mayor cantidad de propiedades de nuestra leche posible. Entonces, por eso se recomienda que lo hagamos de esa manera. Cuando ya la tenemos así, viene el proceso, el miedo de todas. ¿Cómo caliento esta leche? Algo que van a ver es que casi siempre se separa la grasa del agua y lactosa, como lo había mencionado, y se nota más en estos cambios de temperatura. Lo que pueden hacer es tomar ese recipiente y entonces hacer este movimiento. Algunas mamás he visto que cuando tienen bolsita tienden a presionarlo un poquito para que se vaya comunificando entre la grasa y el agua y lactosa y todos los nutrientes. Cuando hacen eso, lo ideal es hacer lo que llamamos baño María falso, en alguna olla o alguna taza caliente con agua, que pongamos agua a temperatura ambiente en un microondas o la olla en la estufa hasta que digamos que lleguemos a la temperatura de que empiece a hervir. Digamos que nos detenemos, dejamos de hacerlo y entonces la taza, o la vamos a pensar que es una olla, vamos a agarrar, por ejemplo, ya la botellita almacenadora o pues el alimentador que ustedes estén utilizando para alimentar, como valga la redundancia, a su bebé. Lo vamos a sumergir 1, 2, 3 aproximadamente o 4 veces, ¿va? Y después vamos a unificar con la botella nuestra leche. Eso es súper, súper importante, ¿ok? Porque de repente todavía se pueden ver nutrientes separados, que es completamente normal, su leche no se está echando a perder, pero entonces es hacerlo de esta manera, no batir, porque este movimiento crea fricción y las proteínas, ¡pum!, se pierden. Eso es súper importante. Entonces hacemos este movimiento, lo sentimos y sentir la temperatura del plástico un poquito caliente, pero no van a sentir en ningún momento que esto está hirviendo, porque no debe de ser así, y eso es más que necesario para entonces proceder a entregar la toma para su bebé. Mil gracias por sus comentarios y me da muchísimo gusto que está haciendo claro esto y van a poder aplicarlo a su vida diaria como mamás y leche materna. Entonces ese es el proceso correcto para calentar la leche materna. Sé que a todas nos pasa y que corremos y no solo es un bebé, a veces son varios y todo depende muchas veces de la mamá, entonces se nos puede olvidar bajarla al refrigerador, yo lo entiendo. Entonces ahí lo ideal sería sí un poquito a tratar de descongelarla suavemente en un recipiente con agua caliente y entonces hacer este movimiento y tratar de bajar esa temperatura, de calentar esa leche de lo que está congelado, más o menos, ¿va? Aquí me pregunta Wendy, más o menos ¿qué temperatura debería tener nuestro bañito María? Existen termómetros y lo ideal serían 34 grados centígrados. Si ustedes tienen un termómetro para poderlo medir, padrísimo, pero no tienen tampoco que ser tan técnicas y complicarse la existencia.
No, porque ser mamá es complicado y mucho esfuerzo, mucho sacar lo mejor de nosotras, como para que todavía te ponga yo de, ay, con el termómetro, pero es un aproximado, 34 grados centígrados, y les puede servir mucho de eso, ¿va? ¿Cuál es el siguiente punto? Lo ideal es nunca calentar al chorro caliente. Esto es, cuando yo tengo una botella, imaginemos que hay un chorro y estoy así haciendo este movimiento. Una, desperdiciamos mucha agua, tenemos que cuidar el medio ambiente. Esta Semana Mundial de la Lactancia, a eso habla, la lactancia materna, cómo es amigable con el medio ambiente. Entonces, oigan, yo les digo que chorro de agua caliente, totalmente la contraindicación. Entonces, no, vamos a tratar mejor calentar un recipiente y hacer estos movimientos, aunque nos tardemos un poquito más. Pero lo ideal es hacer y manejar así con la leche materna, ¿va? ¿Cuál es el siguiente punto? No usar microondas para calentarla, ¿va? Sé que el microondas ha facilitado nuestra vida en el hogar, en la cocina sobre todo, pero el microondas, no sé si se han fijado, de repente ponen un plato o algún topper con comida para calentar y empezar a repartir a los miembros de la familia y, por ejemplo, un lado está hirviendo y el otro lado, si lo tocas o sientes, está frío. Si se fijan, el microondas no puede calentar uniformemente el alimento que se le está pidiendo hacer el calentamiento. Entonces, ¿qué sucede ahí? Podemos tener partes de la leche materna o una parte muy caliente y otra muy fría y no tener una idea de la temperatura real o ideal. Y la otra puede ser que se caliente de más, pero no se sienta. Y entonces, lo que podríamos ver es que al entregar esa leche materna podríamos tener un riesgo de al quemar alguna área de la boquita de nuestros bebés. Entonces, eso es súper, súper importante tratar de evitar, ¿va? No se preocupen. Denise me pregunta, ¿podemos hablar de las tallas de embudo? Mientras mi tiempo me lo permita, sí, Denise. Si no, no te preocupes. Puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Medela MX, y alguien te puede pasar con alguna asesora que tenemos y ella te puede ayudar paso a paso cómo hacerlo. Entonces, no te preocupes. Hay una manera de hacerlo y que es muy fácil. Entonces, eso es muy importante el por qué el microondas no lo manejamos de esa manera, ¿va? Y no descongelar más onzas de leche de lo que debemos de usar. Por eso les mencionaba lo de las 3 a 4 onzas, hacerlo correctamente. Eso es súper, súper importante. ¿Qué sucede si dices, no, pues me vale? Karen me dijo que no, pero Karen no sabe que yo estoy bien estresada y entonces voy a usar el microondas, nomás me voy a fijar que no esté caliente, por así decirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Microondas te va a llevar a una pérdida de propiedades inmunológicas, a un impacto en la grasa que contiene esa leche, se va a perder, y un impacto en su capacidad antioxidante, que eso ayuda al bebé, y un impacto en el escalamiento de ciertas áreas de la leche. Entonces, por eso vuelvo a reafirmar, microondas no. Eso es muy importante. Aquí Mariela me pregunta, ¿son recomendables los calentadores de biberones? Mira, la verdad es que cada marca tiene su propia línea y capacidad de calentamiento. Algo que a veces recomendamos a las mamás es que si ya lo tienen y lo quieren aprovechar, es utilizar la temperatura más baja, porque muchas veces tienen temperaturas. Entonces, si tienen esa temperatura más baja, es tratar de utilizarla. A veces hasta la temperatura más baja puede ser más caliente de lo normal para la leche. Entonces les digo, pues cuenten tiempo, y eso ya es más complicado porque están corriendo, pero cuenten tiempo. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, ¿va? Entonces ahí vamos a tratar de, si no lo tienen, yo no lo recomiendo, pues, pero esto es una decisión de ustedes como crianzas, no hay que juzgar, pero si lo tienen, lo pueden utilizar de esa manera. Veo otra pregunta, ¿dónde puedo conseguir esta información para tenerla a la mano? La realidad es que hay una página que se llama www.medela.es, ahí van a ver que incluso, aparte de estar los productos, hay información para las mamás y van a ver regreso al trabajo, extracción de leche y hablan de estas temperaturas, van a encontrar esa tabla de conservación y manipulación de la leche materna, las pautas para hacerlo, como un resumen como tal. De todas maneras, la realidad es que se va a quedar grabado, me parece, en vivo en Mamá Oxitocina y ojalá lo puedan estar repitiendo las veces que sea necesario. Veo que Mayra me menciona que no lee la pregunta. ¿Me ayudarías a volverme a preguntar, por favor? Tal vez cuando volteé a mi pantalla donde llevo mi guía de plática o algo por el estilo se me pasó y con mucho gusto te apoyo. Entonces, hasta ahorita vamos muy bien. Estoy muy contenta con esto. Vámonos por el último punto. Ya extraje la leche. Ya la almacené como debía de ser, ya la calenté como debía de ser. ¿Qué hago con las piezas? ¿Cómo las limpio para que estén correctamente al 100 en la limpieza?
Es importante que la leche materna, no sé si algunas mamás no me dejarán mentir, deja como un residuo de grasa. Se siente como un sartén mal lavado. Es por su gran contenido de grasa. Entonces no se preocupen, es normal. ¿Cómo podemos hacer como cortar esa sensación y limpiar más rápido? Primero, hay que enjuagar las piezas. Lo ideal es que si tienen la capacidad en su cocina de hacer cambios de temperatura, lo ideal es que primero sea en un agua con fría, agua de jabón frío. Esto es para poner el jabón, cortar como un poco de esa grasita y frío. Cuando terminamos de hacer eso, es importante enjuagar con agua calientita. Esto nos va a ayudar a hacer una limpieza correcta y terminándolo de hacer, si ustedes tienen algún esterilizador o tienen algún producto de nuestra línea Quick Clean, que son bolsas almacenadoras de bolsitas para microondas o hay un jabón en específico que un disparo es para 1 litro de agua, 5 minutos y esteriliza todo al 99.9%. Entonces, si ustedes lo hacen con esa manera, debe de ser igual. Primero agua jabonosa con fría, después enjuagamos con agua jabonosa calientita y entonces dejamos ya lo que ustedes tengan, ya no sea ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, chicas, en donde ponemos todos nuestros vasitos y todo lo que utilicemos para el bebé, como para un escurridor, y lo dejamos secar a temperatura ambiente ideal, ¿va? Eso es súper, súper importante. Entonces esa es la idea, es lo más real posible. Si tienen lavatrastes, es importante enjuagarlos como les mencionaba y después colocarlos a lavatrastes y hacer todo el proceso. Y si no, hacer como lo mencioné, dejar que se sequen perfectamente y siempre utilizarlos secos. Si los tenemos que utilizar antes de tiempo, entonces tener alguna toallita sanitizante o alguna toallita que no deje residuo y limpiar y utilizar completamente seco, ¿va? Aquí me preguntan, ¿cuáles son los recipientes ideales para guardar leche? Entonces, los ideales en realidad son las marcas que han diseñado, que son botellas de almacenamiento de leche materna o bolsitas de almacenamiento de leche materna, que estén libres de BPA, que tengan una tapadera hermética para poder realizar un buen almacenaje de ellas, porque a veces tienden a meterlas, por ejemplo, en las tetinas, y entonces las meten al refri y ahí está pues la tetina de plástico, pero no está totalmente sellada y está entrando pues todo el aire, microbios, bacterias que existen en todos lados y en el refrigerador. Entonces eso es muy importante y que sean todo lo que mencionábamos, libre de Pyrex, libre de BPA, polipropileno, etcétera. Todo ese trabalengua lo podemos encontrar. Igual si llegaran a tener dudas con eso, podríamos platicar para compartirles una tabla. Esa es la parte buena de cuando hay una presentación, ¿va? Entonces, aquí me preguntan, ¿ese jaboncito que rinde para litro lo puedo conseguir en algún punto de distribución de la? Sí. Yo ahorita estoy recomendando puntos de venta en línea porque desgraciadamente por la contingencia no quiero darles algún motivo por el que salgan y vayan a algún lugar. Pero no, parte de nuestros puntos de venta en línea es Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Palacio de Hierro. Entonces ahí pueden encontrar cualquiera de esos, solamente hay que fijarnos que sea vendido por Medela en la tienda oficial por cualquier tema de precio y garantía. Eso es súper importante. Dice Rosy, ¿es cierto que es mejor que se guarden en vidrio? Cuando una persona no puede adquirir algún tipo de estas botellas, lo ideal es que sí se escoja un material de vidrio, porque el vidrio por su composición no tiende a retirar grasa y por lo tanto ver menor grasita en esa toma de leche del bebé y afectar ese tema calórico, por así decirlo. Pero lo ideal es que si comparamos el vidrio a una botella almacenadora de leche materna que está diseñada para eso, son una excelente opción las dos, no hay una mejor que otra. Tal vez puede ser mejor una otra en que esta pues tiene su panel de escritura, sino que el diseño facilita el proceso de almacenamiento de la mamá y que la tapadera está más diseñada para eso. Porque ojo, algunos, me parece, botellas de vidrio tienen tapaderas de acero y si es así, la leche materna tiene un contacto con esa tapadera, es importante mencionar que va a haber alguna pérdida de propiedades. Hay que revisar cómo está esa tapadera. Simplemente eso es lo único que se puede modificar. Me mencionan, ¿se puede almacenar en frascos de vidrio, café o mayonesa? Obviamente limpios y estériles. Sí se podría, pero hay que revisar lo que mencioné, la tapadera. Algunos tienen como un recubrimiento de plástico por dentro. Vamos a imaginar que este es de las marcas que me mencionaron, mayonesa o café. Y entonces están así. Y entonces lo que vemos es que ese proceso
ese material que no estamos sabiendo de qué es, si tiene contacto con la leche, puede afectar, por así decir, la composición de ella. Solamente tienen que revisar esas maneras y que cierre completamente para evitar algún accidente o que pueda haber alguna filtración de bacterias o gérmenes que hay en el refrigerador o congelador. Hasta aquí, de mi parte en información es todo. Espero que les haya ayudado muchísimo para guardar eficazmente todo esto. Solo tengo aquí algunas dudas. Si tienen más dudas, por favor háganmelo saber porque todavía tenemos un poquito de tiempo para poder revisarlas, por así decirlo, y ver qué es lo que me hizo falta. Hasta ahorita creo que he revisado cada una de sus dudas y preguntas, pero no sé si quieran aprovechar y recibir alguna otra más. Por ejemplo, aquí tengo otra. Definitivamente las bolsas Ziploc quedan descartadas, así es. Las bolsas Ziploc ante la FDA tienen un grado de plástico que sí podría ser alimenticio, pero si se fijan las bolsas Ziploc, algunas son para congelar, otras son para simplemente almacenar como el sándwich, etc. ¿Por qué les dan esta clasificación? Algunas mamás, o yo antes creía que era de, pues es que está más gruesa, entonces si está más gruesa tiene mayor resistencia en el refri o en el conge. La realidad es que no, tiene que ver por los componentes de ese plástico. Las bolsas Ziploc no se recomiendan porque no están como autorizadas al 100% en grado alimenticio, o sí, pero no a mantener componentes esenciales o bioactivos en la leche. Entonces por eso quedan descartadas. Yo sí les recomendaría una bolsita de almacenamiento. Las bolsitas de almacenamiento deben de venir preesterilizadas, como es en este caso, y son de un solo uso. Súper importante, las usamos, descongelamos, hacemos todo ese proceso y entonces esta ya se tendría que tirar. Aquí depende del estilo de vida de cada una. Hay mamás que me dicen que es mejor, las dos cosas son buenas. Hay gente que no le gustaría contaminar tanto con una bolsita de almacenamiento, por lo tanto tienden a tener más tipos de botellas. Nosotros tenemos una presentación de 80 mililitros y 2.7 onzas o de 5 onzas, 150 mililitros, depende del espacio de tu refrigerador o algo por el estilo. Tenemos diferentes kits, hay kits que contienen cada uno de estos o hay kits por separado que podrían ver eso, ¿va? Eso es muy, muy importante. ¿Qué es mejor, el extractor manual eléctrico? Ambos son buenísimos. Aquí depende del estilo de vida de la mamá y cuántas veces se extraiga al día. Una mamá que trabaja todo el día, lo ideal no es un manual, porque sí va a ser algo complicado y tardado. Una mamá que está en casa y hará una extracción esporádica, lo ideal es un manual. Ustedes solo deben de enfocarse en que tenga una excelente tecnología que imite el patrón de succión del bebé y que también nos ayude a tener una talla de embudo correcta, como las preguntas que estaban anteriormente, para evitar alguna molestia y haya una buena eficacia de salida de leche. Entonces aquí depende de tu estilo de vida y por qué vas a sacar leche, ¿va? Entonces, me pregunta Rosy, ¿en qué consiste un sistema cerrado y uno abierto en nuestro extractor de lechita? Súper rápido eso. Un extractor cerrado es que sus piezas que van directo al pecho, tienden a, ¿cómo decirlo?, a estar protegidos y no hay un paso del aire con la leche al motor del extractor. Esa es una parte cerrada, pero a veces sí hay conexión entre las piezas donde estamos extrayendo leche al motor. Entonces eso le llamamos sistema cerrado. Lo ideal es que ya los extractores, incluso los nuevos de Medela, ya vienen con un sistema cerrado. Eso es lo ideal que se utilice, ¿va? Creo que por nuestra parte es todo esto. No recuerdo si alguien me mencionaban que Fanny se iba a conectar conmigo porque les tenía una sorpresita. No he visto que Fanny me mande eso, entonces no sé si me pueden decirlo. ¿Va? Porque Ana ya hizo un comentario ahí. Súper importante, entonces no sé si me puedan avisar o si no, damos por terminado este en vivo y qué bueno que les gustó mucho mi información y gracias por su tiempo. Que tengan muy bonito día. Y gracias a Mamá Oxitocina por la invitación. Voy a esperar un poquito. No me han dicho, no. Entonces creo que voy a cerrar el en vivo. Y van a tener una dinámica para ganar la hielera. Si igual me permiten, me van a ver un poquito distraída. Pero ya me dice Fanny que sí voy. Qué bueno que sí la alcancé a ver. Entonces ahí les va la dinámica. Vamos a rifar una hielera Medela de las que le hablaba, que tienen 4 botellas de 5 onzas, que son iguales a estas, 150 mililitros.
Y que ya está Fanny, solamente que no me ha salido su invitación para aceptarla, entonces no sé si hay un problemita ahí, pero bueno, les voy explicando yo, no se preocupen, yo les voy explicando. Entonces, vienen 4 botellitas de este estilo, 5 onzas, 150 mililitros, un elemento refrigerante azul que nos mantiene la leche a 15 grados durante 24 horas y la dinámica será esta. Voy a hacer 3 preguntas y quien conteste esas 3 preguntas. Pero creo que ahí me iba a ayudar un poco Fanny porque soy nueva en esto. Entonces necesito saber cómo Fanny va a saber quién respondió bien. Eso para mí es súper importante que me apoyen. Entonces ténganme paciencia, chicas. Ahí vamos. Vamos, vamos. Le estoy poniendo que si me ayuda a Fanny, por favor. Listo, me pone aquí te ayudamos. ¿Quién me ayuda? Ahí vamos. O si la puedo invitar yo. No sé si se puede hacer así. Vamos. Voy a... Ah, mira, aquí me sale... Ah, Fanny. A mí me sale agregar. Creo que ya le di a agregar a Fanny. Creo que ya lo pude hacer. Dice que la primera mami que responda las 3 preguntas correctas se llevará la hielera. Ok, pues voy a estar súper al pendiente. Primera pregunta, aquí lo vamos a ir anotando así. Qué estrés. La primera pregunta es, ¿cuántas son las onzas ideales para almacenar nuestra leche materna? Ahí está Fanny. Sí, ¿verdad? Hola. No, no soy Fanny, soy Hola. Angélica, pero creo que me Ah, pidieron ayuda. Angélica. Perfecto, Angélica. Sí, Entonces tú me ayudas con la pregunta que yo haga y tú me ayudas a moderar eso. sí. Perfecto. Entonces ahí va la primera pregunta. ¿Cuánto era la temperatura y cuánto eran las onzas ideales para almacenar la leche materna? Alejandra Viche, me parece que me Sí, puso Alejandra 3 Che. a 4 onzas. Alejandra Viche Alejandra, fue la primera. la primera en Sí, es contestar, sí. Alejandra Viche que tiene una... ideal. No se me estresen. La siguiente pregunta es, ¿qué componentes en nuestras botellas o bolsitas de almacenamiento de leche materna no deberíamos de tener? Un ejemplo era como el Pyrex. ¿Cuáles otros me pueden mencionar? Con uno que me mencionen, ya se puede. ¿Ya se escuchó? Porque sí veo que siguen mandando mensajitos. Si no lo repito, pero ya sé. Ok, es que me llegan como los mensajes después, estoy viendo. ¿Ya mejor? Ahí está. Ana Valadez fue la primera. BPA. Súper bien. Eva Alejandra Viche y Ana Valadez. Perfecto. También Yurix Madrigal lo puso súper bien. Alejandra también, pero les ganó Ana. Entonces, súper padrísimo. Aquí la tengo. Igual si la quieren ver. Ana Valadez, BPA. Padrísimo. Entonces, ¿quién es? Ahora la tercera pregunta. No se me preocupen. Tercera pregunta y súper fácil. Ah, ay, se me de toda la presentación. ¿Cuál es la, solo díganme el nombre de cuál es la manera correcta de calentar la leche materna?
Ustedes díganme. Ah, me voy a esperar. Marisol Solís fue la primera. Baño María. Perfecto. Entonces tenemos a Ana Valdés, Alejandra Viche y Marisol Solís que contestaron la respuesta correctamente. Aquí, ¿cómo lo quiere manejar oxitocina? Igual voy a leer el comentario porque hubo 3 mamás que contestaron esas respuestas. Entonces, no sé qué me quiera decir mamá oxitocina, pero todas pusieron súper buena atención y están poniendo Baño María, BPA, polipropileno. De verdad, mil gracias por ponerme esta atención y tener la información aquí. Creo que les va a servir muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Aquí, vamos a ver qué me dice mamá oxitocina, con todos los comentarios que hubo y respuestas, o ellas se van a poner en contacto con ustedes, porque yo no tengo la hielera, la tienen ellas. ¿Cómo le vamos a hacer? Me encanta que Andrea puso en un recipiente con agua caliente y con movimiento circular, lo hizo padrísimo. Mamá oxitocina me dice que gracias, perfecto, pues que bueno, me da mucho gusto que hayan puesto atención, que la hayan disfrutado y mamá oxitocina se pone en contacto con ustedes para hacer ese proceso. Ahí va, la primera mamá que respondió las 3 preguntas. Sí, creo que sí, la ganadora va a ser Ana Valadez, que me confundí, no es Ana Valdés. ¿Ok? Perfecto, creo que mamá oxitocina ya leyó sus comentarios y se pone en contacto con ustedes. Muchos saludos, muy bonito fin de semana y gracias por todo. Hasta luego.